En la cadena SER, las noches de Ortega. Nos manipulan y nos dejamos manipular. Parece que nos guste. Tal vez no somos del todo conscientes de ello, pero nuestros cerebros son moldeados al gusto de quien manda. Uno a veces cree que vivimos en libertad, pero no es así. La sociedad actual es la peor de las dictaduras. Acaba de estrenarse en una plataforma audiovisual un documental y al instante lo han retirado. Desvelaba demasiadas verdades incómodas. Se hablaba allí de los peligros de Internet, de cómo nos manipulan a través de las redes sociales, de cómo nos conocen incluso mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El título del documental era claro: Internet te destroza el cerebro. ¿Quién lo ha retirado? ¿Quién ha tomado la decisión de censurar ese documental? Nosotros tenemos el audio y lo vamos a emitir. Antes conversemos con su autor, Manuel Sanlúcar. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad que me ofrece usted a través de su estación radial de dar a conocer, siquiera sea sucintamente, el contenido de ese documental que, como usted bien ha dicho, pues ha sido censurado. El documental estuvo apenas unos segundos colgado en Netflix. Exacto. Y fue retirado al instante. ¿Recibió usted alguna explicación del motivo? No recibí ninguna explicación. De hecho, yo recibí la noticia a través de la productora, Producciones Audiovisuales Latinoamericanas, y me puse en contacto, obviamente, con Netflix y no recibí ninguna respuesta. ¿Tiene alguna sospecha, no obstante, de...? Bueno, sospechamos todos, de muchas cosas. En el documental se hablan con nombres y apellidos de personas que actualmente tienen un gran poder en el mundo de Internet, empresas informáticas, grandes buscadores de información. No creo que sea difícil atar cabos y saber quién está detrás de esa censura. Comentaba yo hace un momento a los oyentes de la cadena SER que disponemos del audio del documental. Obviamente lo magnífico sería que pudiera verse, ya que esto no es así y ya que ninguna televisión se atreve a emitirlo. Vamos al menos a poner el audio aquí en la radio. Me parece. ¿Qué van a escuchar nuestros oyentes? Pues los oyentes van a escuchar el resultado de un trabajo duro, de muchos años, un trabajo serio y riguroso, en el que hemos tenido acceso a fuentes de información de primera magnitud. Hemos conversado con profesionales de Internet, grandes creadores de distintas plataformas, gente que estuvo muy involucrada en los inicios, en el desarrollo de programas y algoritmos, y que ahora están profundamente arrepentidos al ver la deriva que ha llevado todo esto, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer fragmento, si le parece, de ese documental que usted ha creado y que, como decimos, ha sido sospechosamente censurado. Escuchemos el inicio del documental y continuamos charlando con usted. Perfecto. El creciente uso de Internet en todo el mundo tiene consecuencias de las que no somos del todo conscientes. El uso de la tecnología informática y sobre todo de las redes sociales suponen una seria amenaza a nuestra existencia.
En este documental conoceremos la opinión de los principales expertos mundiales en informática y redes sociales. Personas que colaboraron estrechamente en el nacimiento de este monstruo digital y que ahora están profundamente arrepentidas. Robert Donovan es creador del emoticono de la bailarina flamenca. Cuando trabajaba para la International Electronic Corporation, no era consciente del daño que provocaríamos en el cerebro de los usuarios. Para Robert Donovan, el uso de las redes sociales es lo peor que le ha pasado a la humanidad desde el Neolítico. Cuando pienso que yo tuve que ver en todo esto, no sé, me siento una mierda. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y no hacerlo, pero ahora es demasiado tarde. Estamos escuchando fragmentos del documental Internet te destroza el cerebro, una producción de Manuel Sanlúcar, un documental censurado en diferentes plataformas audiovisuales y que ninguna televisión se atreve a emitir. Señor Sanlúcar, veíamos aquí el arrepentimiento de este hombre, Robert Donovan, nada más y nada menos que el creador del emoticono de la bailarina flamenca. Sí, y es algo bastante habitual. Después, si continuamos escuchando el documental, veremos que sí. El arrepentimiento es algo muy común en todos los creadores que son entrevistados en el documental. Tal vez lo más importante, lo que nosotros hemos destapado y que ningún otro lo ha hecho, es la modificación del cerebro. Exacto. Al utilizar algunos de esos emoticonos. No queremos adelantar nada, básicamente porque nuestros oyentes lo van a descubrir en escasos segundos. Esta modificación cerebral de los pliegues del cerebro cuando se utilizan algunos de esos emoticonos que todos usamos sin el menor problema y, claro, por supuesto, de manera inconsciente y desconocedores absolutamente de los peligros que eso conlleva. Continuemos escuchando el documental, si le parece. Perfecto. Nos encontramos ahora en las instalaciones de Facebook en California. Este edificio, que ven al lado, es el Centro de Control Mental de WhatsApp. Así se llama este edificio en lenguaje interno entre los trabajadores tecnológicos. Peter Druyan es accionista principal de Facebook y WhatsApp. Cuando se decidió que el corazón rojo de WhatsApp parpadeara, no fue una decisión casual. Ese parpadeo debía servir para algo. No tenía que ser simplemente algo decorativo. Fue entonces cuando hablé con Zuckerberg y le dije que necesitaríamos que ese parpadeo del corazón enviase al cerebro ondas que lo modificaran. ¿Y sabe qué? Zuckerberg me miró y me dijo: «Oh, Dios mío, eso ya lo hemos hecho». Cada vez que usted manda o recibe un corazón rojo parpadeante en WhatsApp, este envía ondas electromagnéticas que afectan a la estructura interna de su cerebro. Elizabeth Tarbell es neurocientífica del Instituto Max Planck. Esas ondas interfieren en el cerebro, lo moldean y crean una estructura sólida en el lóbulo frontal, una estructura que podríamos llamar, sin miedo a equivocarnos, un chip que utiliza el poder para controlarnos. Manuel Sanlúcar, esto va más allá de lo que habíamos imaginado. Sí. Control mental. Exacto. Físicamente. Exactamente, de manera... Cambiando la estructura interna del cerebro. Exacto, y creando además un dispositivo en el lóbulo frontal. Exacto. Que esta experta del Instituto Max Planck no ha tenido miedo en definir como un chip. Sí. Las ondas cerebrales modelan la estructura interna del lóbulo frontal y consiguen crear allí un chip sin necesidad de ser
colocado en su interior por medios externos, ¿no? Las sondas pueden crear chips cerebrales. Claro, lo que muchos oyentes sin duda se están preguntando, y además es lógico que así sea, es cuántos de esos chips existen ya en los cerebros de los usuarios. Todos hemos utilizado ese emoticono del corazón, lo hemos enviado, lo hemos recibido, es decir, hemos visto ese parpadeo y por tanto ese parpadeo ya ha creado a través de esas ondas electromagnéticas este chip en nuestro lóbulo frontal. ¿Podemos decir que muchos de nosotros ya tenemos este chip que nos controla, mediante el cual el poder nos controla? Por supuesto, ese chip está en un porcentaje elevado de la población. En el documental, si ahora usted tiene la gentileza de continuar emitiéndolo, se habla ya de porcentajes en función de los países. Si le parece, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando el documental. Perfecto. La implantación del chip cerebral a través de las ondas electromagnéticas del corazón rojo parpadeante del WhatsApp varía en función de los países. En Holanda, cerca de un 20% de la población ya posee el chip en su lóbulo frontal. En Inglaterra, la cifra apenas llega al 4%, mientras que en países mediterráneos, la cifra asciende al 80%. De nuevo, Peter Dryan nos da su punto de vista. Nosotros queríamos implantar el chip en el cerebro del 100% de los usuarios, pero no todos los cerebros reaccionan igual a las ondas electromagnéticas. El país en el que más incidencia ha tenido es España, con un 95% de la población con el chip ya instalado en sus cabezas. Recuerdo cuando se lo dije a Zuckerberg. Él me dijo, "Oh, Dios mío, eso es maravilloso". ¿Qué implicaciones tiene la presencia del chip en el lóbulo frontal? Francis Roy, informático arrepentido de Facebook y WhatsApp, tiene una clara respuesta. Ese chip es utilizado para orientar el sentido del voto. Desde el edificio de control mental en California se decide a qué partido debe votar el usuario en cuestión. Y no solo eso, el chip controla tus opiniones sobre moralidad, ética e incluso cuestiones religiosas y estéticas. Pero ¿qué ocurre con el reducidísimo número de personas a las que no les afectan las ondas electromagnéticas del corazón parpadeante? Robert Donovan, el creador del emoticono de la flamenca, nos da la inquietante respuesta. Un pequeño porcentaje de las personas son inmunes a las ondas electromagnéticas y por tanto a ellos no se les puede crear el chip en el cerebro. Y fue entonces cuando Peter Dryan habló con Zuckerberg y lo arreglaron. Bueno, sí. Cuando yo le dije a Zuckerberg que un 5% de los humanos son inmunes a esas ondas, me dijo, "Oh, Dios mío, pues iré yo personalmente a ponerle el chip a esos hijos de puta". Dos datos inquietantes, señor Sanlúcar. El hecho de que nuestro país sea el que en mayor medida están implantados esos chips en nuestros cerebros. Exactamente. Y el mensaje claro de Zuckerberg, diciendo que él personalmente pondría esos chips en el caso de que las ondas cerebrales fueran inmunes, no hicieran nada en el cerebro del usuario, ¿no? Exacto, son dos datos que, bueno, para ustedes que viven en España, pues es evidente que conocer esta información es duro, claro. Es un masazo, pero tengan en cuenta que la diferencia entre un país y otro es mínima, 95% de la España, pero hay otros países con un porcentaje de implantes del 80, 75. Madre mía. Estamos hablando de una inmensa mayoría. Lo que es realmente preocupante, efectivamente, es la respuesta de Mark Zuckerberg a Peter Dryan, ¿no? Claro. Cuando le dijo que él mismo en persona iría a colocar esos chips. Nosotros hemos localizado a una persona
un caso en España de un ser humano al que esas ondas electromagnéticas no le afectaban, y efectivamente Mark Zuckerberg acudió a su casa para instalarle el chip personalmente. Aurelia Cobo, buenas noches. Buenas noches. Mark Zuckerberg fue a su casa y le puso el chip. Sí, señor. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenoslo. Me lo puso a mí y a mi marido también. A los dos les puso el chip. A los dos. Estamos hablando del mes de abril. Exactamente. Plena pandemia. Sí, señor. Llaman a la puerta de su casa. Sí, señor. Exacto. Y se encuentra con Mark Zuckerberg cuando abre. Sí. Eran las 3 de la tarde más o menos, que habíamos terminado de comer. Uh-huh. Y llaman a la puerta. Pensábamos que sería mi hija, que nos traía la comida para que no saliésemos. Uh-huh. Y al abrir la puerta pues hay un joven. Que era Zuckerberg. Y entonces yo, ¿qué quiere usted? Uh-huh. En ese momento me empuja. Mi marido sale en mi defensa, por supuesto, y le empuja también. Empuja a su marido también. Y nos ata. Les ató Zuckerberg. Nos ata a un mueble. ¿A qué mueble les ata Zuckerberg? Al mueble del recibidor. ¿Ustedes no sabían que él era Zuckerberg? No, nosotros, claro. Por la edad que tenemos no sabíamos quién era este joven. Pero al cabo de un momento entró mi hija con la que nos traía comida y de repente ella vio que era Zuckerberg. Ella lo reconoció. Mark Zuckerberg. Lo reconoció. Zuckerberg también la ata a mi hija. Madre de Dios. Y nos tenía los tres atados ahí en el mueble del recibidor. ¿Y cómo les pone Mark Zuckerberg el chip en sus cabezas? Él sacó de un maletín que tenía unos escalpelos, Madre mía. material de cirugía y un martillito. Y nos dijo que iba a introducirnos un chip en nuestros cerebros. Madre tanto mía. si queríamos como si no. Claro, pues era... Ante eso, ¿qué puedes decir ante una cosa así? Pues bueno, pues proceda usted, joven. Pues proceda. Si no nos da alternativa al no, si Claro. no nos da ningún tipo de atisbo a que digamos que no, pues, Claro. pues ¿qué vamos a hacer? Claro, Yo se lo dije a mi marido, dije, Ramón, dejarse hacer. este claro. hombre no nos da alternativa, pues no le pongamos las cosas difíciles y que nos ponga el chip. Y total, a lo mejor incluso es para bien, a lo mejor incluso nos hace algo bueno ese chip, ¿no? Y fue entonces cuando ya les coloca el chip. Sí, empezó conmigo, me dijo, acérqueme la cabeza. Entonces yo puse la cabecita cerca de Zuckerberg y él pues ahí con los martillicos y los escalpelos pues se hizo una pequeña trepanación. Una apertura. Y puso allá el microchip. Puso un microchip, lo probó primero con un pequeño ordenador que tenía, hizo unas pruebas y dijo, correcto, está instalado. Estaba bien puesto. Luego ya le pidió a mi marido que le acercase la cabecita para que le pusiese el chip también a él. Y ahí es cuando yo me fijé bien en cómo lo hacía. Claro. Y Y- de verdad que lo hizo con mucho cuidado, Ajá. con mucho mimo, y fue una trepanación y un colocar el chip, de verdad, precioso, bien hecho, que no se notaba que no iba con prisas, Muy bien. con cariño, nada chapucero, trepanó, puso chip, volvió a cerrar Sí. el cráneo de mi Ramón, y chico, me lo enseñó, me dijo, mire, esto que le acabo de hacer a su marido es lo mismo que le he hecho a usted. Ya. Y yo le dije, pues, señor Zuckerberg, de verdad, Había es quedado, precioso. es había precioso. quedado bien. Y luego se lo hizo a mi hija también. Aurelia Cobo, muchísimas gracias por contarnos lo que le ocurrió, esta experiencia. De nada. Gracias en nombre de verdad de toda la cadena SER y sobre todo de los oyentes que Un placer. han conocido su historia de primera mano. Gracias, Aurelia. Gracias a ustedes. Nos encontramos ahora en el interior de las instalaciones de la delegación de WhatsApp en Dakota del Norte.
En estos despachos se gestó la mayor maniobra de manipulación mental de la historia hasta la fecha. Dorothy Williams fue jefa de manipulación mental de WhatsApp desde enero de 2017 hasta enero de 2020. Pienso que nos comportamos de un modo muy irresponsable. No éramos conscientes del daño que íbamos a provocar en tantos usuarios en todo el mundo. Recuerdo cuando inventé el emoticono del morro de cerdo rosa. Cada vez que alguien ve ese emoticono pierde un 20% de su capacidad crítica. Estamos volviendo a los usuarios unos perfectos inútiles. Señor Sanlúcar, incluso el morro de cerdo ese rosa afecta a nuestro cerebro. Sí, esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? No sabemos cuántas cosas, cuántos emoticonos y cuántas de nuestras acciones nos perjudican. Nos llama Juan Ramón desde Getafe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué nos llamaba, amigo? Bueno, yo llamo porque estaba escuchando el programa y no he podido evitar un poco de envidia. ¿Envidia? Un poco de envidia. ¿Por qué? A mí me gustaría que me controlase Facebook o que me controlase WhatsApp. ¿Pero por qué le gustaría que le controlase Facebook o WhatsApp? Porque he hecho en falta y me gustaría que me controlara algo externo aquí a la casa. ¿Algo externo a su casa? Sí. ¿Por qué no? Para que me controle y me manipule mi señora, pues casi prefiero que sea Facebook o WhatsApp. Ya. Pues puestos a tenerlo todo perdido ya. Claro. O sea, en el buen entendido de que le quiere manipular igual, ¿no? La manipulación la tengo igual, pues. Claro. Si pudiera ahora durante un tiempo que quien me manipulara fuera WhatsApp o Facebook, pues. Claro. Y dejar de que me mandara la mujer, pues. Eso lo agradecería a usted, ¿no? Yo desde aquí hago un llamamiento al señor Zuckerberg, si puede venir a casa, que me ponga el chip, por favor. ¿Es consciente, querido oyente, de que su llamada es un poco impopular? Quiero decir que como usted es un hombre y habla de que es su esposa, una mujer, la que le manipula, en los tiempos en los que corren, es muy impopular eso. Queda mal. Si quiere llamo y digo que soy una mujer y que el que me manipula es mi marido. Sí, casi mejor. O sea, es lo mismo, pero... Y encaja más con el buenismo del hacer. Exactamente. Deme paso de nuevo. Sí, le doy paso de nuevo y se llama usted Francisca, ¿de acuerdo? Vale, Francisca, muy amable. Francisca, buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿para qué nos llama? Yo llamo porque estaba escuchando el programa. ¿Esta voz le parece bien? No, haga otra voz, que se parece mucho a la oyente que ha llamado antes. Vale, cambio por un poquito diferente. Llamo porque estaba escuchando el programa. Un poquito más ancianita, a ver. Y tengo un poco de envidia. Vale, perfecto. Me gustaría que me manipulase Facebook o Twitter porque como ya en la casa me manipula mi marido, claro. Pues puestos a que me manipule a alguien, pues que sea Facebook o Twitter, ¿no? Prefiero una manipulación externa a la que tengo aquí en la casa. Pues muchas gracias por su llamada, Francisca. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y gracias por llamar, de verdad. Ha sido mejor así, ¿no? Sí, mucho mejor así nos evitamos que nos critiquen. Gracias. Me cago en la corrección política en la madre de parió a Sancho Panza. Bueno. Buenas noches. Aquí, en el mismísimo centro de Nueva York, frente a Wall Street, encontramos este edificio aparentemente insignificante, pero que encierra el secreto mejor guardado por los que mueven los hilos de las redes sociales. Es la fábrica de chips que Zuckerberg introduce con sus propias manos en el cerebro de millones de personas. Patricia Gaber fue responsable de control de calidad de los chips. Mi corazón llora cuando pienso en lo que hacía.
Mi trabajo consistía en verificar que esos chips estaban en perfectas condiciones para ser instalados en el cerebro de millones de individuos. Cada mañana llegaba Mark Zuckerberg gritando y diciendo: venga, dadme chips, que tengo que ponerlos en las cabezas. Y se reía como un loco. Y yo lloraba porque soy sensible y buena al ser mujer. Manuel Sanlúcar, es horrible todo lo que estamos escuchando. Es horroroso todo, sí, señor. Ojalá esto no acabe aquí y suponga, la emisión de este audio suponga un cambio, ¿no? Que nos pongamos las pilas, que empezamos a rebelarnos un poquito, ¿no? Ojalá nos rebelemos, ojalá, porque de la ciudadanía depende, ¿no? Exacto, está en nuestras ojalá manos. De nuevo todo cambie y las personas que nos manipulen pues sean nuestros jefes, nuestros padres, nuestras novias y novios, ¿no? Qué bonito, esa época en la que no nos manipulaba Facebook, sí. nos manipulaba la novia, nos manipulaba el novio, nos manipulaba el hijo, nos manipulaba el padre, nos manipulaban los amigos, los jefes. Incluso esa época preciosa en la que nos manipulaba la televisión. Qué hermoso era aquello, ¿verdad? Que era bonito. Cuando los programas de televisión nos manipulaban, o los políticos, qué hermoso era cuando... Era precioso. Cuando éramos libres. Y Facebook no se había metido en nuestras vidas y nos manipulaba los políticos, la tele. Ojalá eso vuelva pronto. Ojalá eso vuelva pronto. Señor Sanlúcar, gracias por la valentía de haber hecho ese documental censurado. A usted. Y gracias, sobre todo, por haber estado con nosotros compartiendo un tiempo de radio. Gracias y un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Dios. Y a vosotros, oyentes, deciros que volveremos el viernes, a la misma hora, aquí, en la sintonía de la cadena SER. Pido perdón hoy porque me han salido todas las voces muy parecidas. Perdón, pero entended que yo también, en fin, a mi modo, también soy humano. Hasta el viernes. Las noches de Ortega. Cadena SER. You are